Bueno, el límite de funciones va a ser el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y para fines prácticos vamos a hacer una comparativa de lo que es un límite físico y después contrastarlo con el límite matemático, que es el que nos tiene ahorita, ¿no? Si nosotros pensáramos una referencia física para definir ese límite, imagínense que tenemos por aquí un resorte y en el resorte está colgando una esfera. Entonces, el límite físico sería todo el peso que puede soportar este resorte antes de romperse. Entonces, yo puedo decir que el límite es 25 kilogramos. Y esos 25 kilogramos van a ser el valor límite antes de que se rompa ese resorte. Entonces, si yo cambio el peso de esa esfera, vamos a suponer que este pesa 20 kilogramos, pero le cambio por una de 24. Lo que va a pasar es que el resorte pues se va a estirar, ¿verdad? Un poco más. Y así sucesivamente, si yo coloco una esfera un poco más pesada, vamos a hablar de 24.8, quizá va a quedar por un poquito más abajo, 24.8 kilogramos, el resorte obviamente va a estirar un poco más, ¿verdad? Entonces, mientras no sobrepasemos ese límite, pues el resorte va a permanecer estirado, sí, pero unidos, ¿verdad? No se va a romper hasta que lleguemos a este límite que son los 25. Ya los 25 se va a romper. Entonces, físicamente, más o menos sería esa una analogía, ¿no? Pero matemáticamente tendríamos nosotros que hacer una referencia de acuerdo al comportamiento que tiene una función. Ya conocemos la definición de función. Decíamos que era una regla de correspondencia entre los valores de dos conjuntos, uno llamado dominio y uno llamado contradominio o rango, y que a cada elemento del dominio le correspondía un solo elemento del rango. Esa sería la regla fundamental para poder definir la función. Entonces las funciones tienen límites también, pero eso lo vamos a dejar definidos en el plano cartesiano, ¿no? Entonces, si yo tengo un plano cartesiano, que por cierto, el plano cartesiano se lo debemos a René Descartes, de ahí viene el nombre, que fue, además de matemático, pues fue filósofo, ¿no? Fue un matemático muy prominente, fue un filósofo también que dejó grandes enseñanzas. Dentro de ellas está la duda metódica, que es la base fundamental del método científico, ¿verdad? Es decir, René Descartes decía que había que dudar de todo. Entonces, nunca tienes que estar plenamente seguro de lo que estás viendo, ¿no? Siempre ofrecer el beneficio de la duda. Y la duda metódica que implementó fue tenía una frase ahí muy característica, ¿no? Decía, de lo único que dudo es de mi existencia, pero si dudo quiere decir que existo, porque si no existiera, ni dudar pudiera. Entonces, a partir de ahí, lo que es la filosofía cartesiana, pues te invita a dudar hasta de lo más evidente, ¿no? Entonces, realmente eso es lo que hace la ciencia, ¿no? Dudar de todo y tratar de comprobar. Bueno, continuamos. Si yo tengo, por ejemplo, a, a ver, ¿pueden aceptar ahí al que va a ingresar?
Ok. Ya llegó. Ok, el plano cartesiano se conforma por dos ejes coordenados lineales. El eje de las X y el eje de la Y. La Y le conoce como las ordenadas y la X como el de las abscisas, ¿no? Entonces, si yo tengo una gráfica de una función f de x, vamos a suponer que tengo la función y igual a f de x, puede ser cualquier función, y su gráfica representativa, pues sería esta. Entonces vamos a suponer que esa grafiquita es el lugar geométrico, se va a llamar f de x. Entonces observen, si nosotros tiramos una línea con una referencia y hacemos la comparativa de por dónde pasa, entonces nos vamos a dar cuenta que esa gráfica es asintótica, ¿verdad? Es decir, se irá acercando, pero no va a tocar a esta línea verde. Para este caso específico, sin valores como tal, este sería el límite. Este sería el límite de la función. Entonces, prácticamente sería definir hacia qué valor se acerca nuestra función cuando tenemos un valor especificado. Entonces, a eso lo vamos a llamar tendencia, ¿no? Entonces, tiende a un valor tal, ¿verdad? Vamos a suponer que es A y este valor es A. Pues prácticamente, si nosotros hacemos la comparativa de otra gráfica con una referencia similar, nos vamos a dar cuenta que la tendencia que tenga esa función de acuerdo a la variable es, perdón, ese valor lo vamos a conocer como límite en sí, ¿no? Entonces, si yo tengo, por decir algo, la siguiente gráfica. Vamos a borrar un poquito aquí. Tengo la siguiente gráfica. Aquí tiene un valor de 1 y aquí tiene un valor de menos 1. Fíjense bien. La gráfica esta también sigue siendo f de x. Pero si pueden observar, esta gráfica tiene dos límites, ¿verdad? Va a depender de la tendencia de nuestro lugar geométrico. Es decir, fíjense bien, vamos a tener, si x tiende a infinito, es decir, para el lado positivo, y si x tiende a menos infinito. Entonces, aquí queda definido que el límite de f de x, que es la función, si recuerdan, miramos clasificación de funciones, puede ser cualquier función. Cuando x tiende a infinito en este caso, el resultado del límite sería este. Es decir, este valor se va a ir acercando a 1, y entre más alejado estemos del origen, más cercano va a estar a 1, pero no lo va a tocar, también es asintótico. Entonces, el límite en este caso sería 1. Pero, si el límite de mi función f de x lo calculamos cuando x tiende a menos infinito, el resultado ya no va a ser 1, ¿verdad? El resultado ahora será menos 1. Entonces, prácticamente el límite es un valor al cual va a acercarse el lugar geométrico de la función, dependiendo
dependiendo de la tendencia de la variable. Así es como lo vamos a plantear. Entonces, prácticamente, esto sería la definición del límite para poder determinarlo. Pero si nosotros analizamos la forma de cálculo, vamos a dar cuenta que es mucho más fácil de lo que puede aparentar, ¿verdad? Entonces, vamos a agarrar otra paginita y vamos a hacer unos ejemplos simples de cálculo, ¿no? Les voy a pasar ahorita al grupo unas consideraciones que debemos tener cuando vamos a calcular límites. Entonces, pero para límites directos no va a ser mucho problema, ¿no? Por ejemplo, en límites directos, el límite de cualquier constante, cuando x tiende a A, será la constante misma. ¿De acuerdo? Entonces, el límite de la variable, cuando la variable tiende a A, entonces ya A será ese límite definido, ¿verdad? Si nosotros recordamos un poquito la forma en cómo se grafican las funciones, nos vamos a dar cuenta que es mucho más fácil calcular un límite que calcular una gráfica de una función. ¿Por qué? Porque en el límite únicamente vamos a calcular un solo valor, mientras que para graficar tú calculas varios pares ordenados, ¿verdad? Entonces, cada par ordenado que estás analizando es un límite realmente que estás definiendo. Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a A será f de A. Es decir, el valor que obtenga y cuando sustituimos el valor de A en x. Y para fines prácticos, pues vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Para que vean tan complicado como pudiera pensarse. Vamos a calcular el límite. Vamos a calcular el límite de 5 cuando x tiende a 2. ¿Qué me dice la formulita? Que el límite de cualquier constante cuando x tiende a un valor definido a siempre será la misma constante. Por lo tanto, el límite de 5 cuando x tiende a 2 es 5. El límite de x cuando x tiende a 10 será el mismo valor de tendencia, es decir, 10. Ojo, estos valores que estoy aquí colocando son valores arbitrarios. No es que yo haya hecho un cálculo para definir ese valor, sino que es una tendencia que yo estoy suponiendo de la variable, ¿no? Entonces, para ello, definimos esa condición. Vamos a ver otro ejemplo ya como funciona, ¿no? Si yo tengo un límite, vamos a calcular el límite, perdón, de una función lineal 2x más 3 cuando x tiende a 1. Fíjense bien qué fácil va a estar calcular este límite. Sería 2 por 1 más 3. 2 por 1 más 3. El resultado sería el límite cuando x tiende a 1 de 2x más 3 es igual a 2 más 3 y esto es igual a 5. Entonces, este límite se reduce en esto. Únicamente evaluamos
en donde está la X, sustituyo la tendencia. ¿Se observa? Y así lo vamos a hacer para cualquier función. Es relativamente fácil manejarlo de esta forma. Voy a hacer una pequeña división aquí. Bueno, quedó medio chueca, pero no pasa nada. Y prácticamente vamos a ver otro ejemplito con relación al cálculo del límite, ya teniendo otras funciones, ¿verdad? Por ejemplo, límite de x cuadrada menos 2x más 1. Esta es una función cuadrática. Lo podemos saber porque la potencia máxima de la variable es 2. Entonces es una función cuadrática. Su gráfica es una parábola. Entonces la tendencia que voy a poner aquí va a ser 3. ¿Qué tengo que hacer para calcular? Sustituir el valor de 3 en donde está la x y realizar la operación correspondiente. Entonces, me va a quedar paréntesis, donde va la x, pongo el 3. Me dice que lo eleve al cuadrado, pues lo elevo al cuadrado. Menos 2, paréntesis, por lo que vale la x, la tendencia sería 3. Más este término independiente. 3 al cuadrado es 9. 2 por menos 2 por 3 es menos 6. Más 1. Por lo tanto, esto es igual a 9 menos 6 es 3. Más 1 es 4. Esa sería la solución. Es decir, el límite de x cuadrada menos 2x más 1, cuando x tiende a 3, es igual a 4. Dale, esta sería la solución. Ok. Pues así podemos pasarnos la mañana, ¿no? Realmente es algo relativamente fácil hacer las operaciones. ¿Tienen alguna duda con referencia? Voy a prender la cámara para que me vean a ver si puedo. Ahí estamos. ¿Tienen alguna duda con referencia a eso, plebe? ¿Sí les quedó claro? ¿No les quedó claro? Pues, profe, de mi parte no tengo ninguna duda. Todo claro. ¿Todo bien? Sí. Ah, muy bien. Excelente. Está bien, profe. Muy bien. Entonces regresamos a No, la clase porque les voy a poner... Mande, Francisco. no tengo ninguna duda. Ah, muy bien, Francisco. Entonces regresamos a la clase. Ok. Fíjense bien, así puedo seguir yo haciendo las operaciones con estas funciones. Lo que sí es importante es conocer la jerarquía de las operaciones, ¿verdad? Es decir, si yo tengo una operación donde se involucren productos, donde se involucren división, donde se involucren sumas, restas, entonces yo debo saber esas reglitas de operación para poder hacer obtener el resultado adecuado. Entonces vamos a ver más ejemplos, porque la matemática es como el ejercicio, ¿verdad? Si quieres que se te marquen los cuadritos del abdomen, tienen que ser muchas, pero muchas abdominales. Pues aquí es lo mismo, si queremos que nos queden claras las operaciones de matemáticas, necesitamos hacer muchos ejercicios del tema, ¿verdad? Entonces, vamos a cambiar de función. Vamos a calcular ahora el límite
de 2x más 1 entre x. Y la tendencia es 2. Tendría que ser lo mismo, ¿verdad? Entonces sería 2, donde está la x, sustituyo la tendencia, más 1 entre 2. 2 por 2, 4, más 1, 5, entre 2. 5 medios es el límite. O 2.5, ¿verdad? Idealmente hay que manejar las fracciones. A mí me parece mucho más práctico manejar una fracción que el decimal, ¿verdad? Pero no estaría de más que tuvieran también su calculadora a la mano para poder hacer cualquier operación al respecto. ¿Tienen calculadora? Hablen ahora o callen para siempre. Sí, profe. Ah, muy bien. Muy bien. Entonces, así yo puedo estar obteniendo los límites de las funciones que sea, ¿verdad? Si no hay un procedimiento extra que me permita simplificarla o que no requiera simplificar, pues el cálculo es directo, ¿no? De acuerdo a cómo está planteado. Vamos a suponer que tengo la siguiente función. Y la tendencia es 2. No, es menos 2. La tendencia es menos 2 ahora de la X, ¿no? Entonces vamos a obtener ese resultado. El resultado se va a obtener de la siguiente forma. Paréntesis con la tendencia al cubo, menos 2, paréntesis con la tendencia al cuadrado, más 5 por la tendencia. Fíjense bien, donde está el paréntesis es donde debe ir la X. Entonces, donde debe ir la X, vamos a colocar este dato, ¿no? Entonces, vamos a cambiar el número. Vamos a ponerlo en amarillo. La tendencia aquí es menos 2. Creo que no se alcanza a apreciar. ¿Sí se ve? Sí, profe. Ah, muy bien. Pues ahí está. Lo que vamos a hacer es desarrollar la potencia de cada término. Esta es una función cúbica. La función cúbica, sabemos que es cúbica porque la potencia máxima de la x es 3. Entonces, lo que tenemos que hacer es desarrollar esta tendencia de variable a esa potencia que está ahí definida. Nos queda entonces 2 al cubo, menos 2 al cubo sería, menos 2 por 2 es 4, por menos 2 es menos 8. Menos 8. Importantísimo que recuerden la correcta aplicación de la ley de los signos. Acuérdense que un valor al cubo es multiplicarse por sí mismo 3 veces, ¿verdad? Entonces, este caso sería menos 2 por menos 2 por menos 2. Este sería un valor al cubo. Entonces, menos 2 por menos 2 es 4. 4. Y 4 por menos 2 es menos 8. Por eso pusimos aquí menos 8. Enseguida, menos 2 al cuadrado es 4. Y 4 por menos 2 también es menos 8. Más por menos es menos 5 por 2, 10. Resultado, fíjense bien, aquí no hay que confundirnos, ¿no? De repente me ha tocado ver varios casos donde ven una suma algebraica como esta. Y dicen, menos es más, pero no. ¿Cuándo se aplica la ley de signos?
en el producto y en la división nada más. Aquí se va a hacer la suma y va a prevalecer el signo que tenemos ahí definido, que sería el negativo. Menos 8 y menos 8 es menos 16. Menos Y menos 26. 16. Y menos 16 menos 10 es menos 26. Muy bien. Entonces, el límite de x al cubo menos 2x cuadrado más 5x, cuando x tiende a menos 2, es menos 26. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la condición. Es algo relativamente simple. Y les decía que puede aplicar para cualquier función. Vamos a ver si es cierto. Vamos a calcular ahora el límite de Euler a la x más 1 cuando x tiende a 2. Euler a la 2 más 1 es igual a Euler al cubo. Este sería el límite. Y Euler es una constante, ¿verdad? Si nosotros le damos Shift a la calculadora y logaritmo natural, aparece Euler. Ponemos 1 y nos da el valor de la constante, que es 2.7182. Este es el valor de Euler. Si yo quiero saber ya números, ¿cuánto sería esto? Pues hago lo mismo en la calculadora. Shift, logaritmo natural, le pongo porque nos dio aquí 3, y me dice que el resultado es 20.08. Entonces, este es correcto, este es correcto. Lo que hice nada más fue elevar el 2.7182, que es lo que vale Euler, al cubo, y ya me da 20.08. ¿Vale? Y así sucesivamente, ¿no? También puedo calcular el límite de una función trigonométrica, por ejemplo, del seno de teta, cuando teta, en este caso la variable es teta, es el ángulo. Cuando teta vale 70 grados. ¿Qué hago? Pues sustituyo nada más el valor de tendencia de teta. No es igual ahí, es tendencia, perdón. Aquí es una tendencia. Entonces, el seno de 70 grados. Nos vamos a la calculadora. Seno de 70. Procuren nada más, si traen su calculadora, arriba tiene que decir D o DEG. Son los degradianes. Cuando aparece ese valor, significa que nosotros tenemos que asignar al ángulo valores en grados de 0 a 360. Puede ser más, puede ser menos, no hay problema. Pero considerar que va de 0 a 360 en esa regla, ¿no? Entonces, el seno de 70 grados es 0.9396. Entonces, el límite 0.9396. Este sería el límite. Sale. Y si nosotros tenemos valores definidos de pi, por decir algo, entonces ya tendríamos que cambiar la configuración de la calculadora, por decir algo. Límite del coseno de teta, cuando teta tiende a pi, pondríamos coseno del valor de pi
Cambiamos la configuración de la calculadora. Nos vamos a radianes ahora. Tiene que aparecer la R arriba. Y ya nada más ponemos coseno. Y donde dice exponente, shift exponente, aparece el pi. Entonces me va a dar menos 1. Este sería el límite del coseno de teta cuando teta tiende a pi. Recordando que pi también es una constante, ¿verdad? Que vale 3.14, 15, 92, 65, 36, etcétera, etcétera. Bueno, pues para fines prácticos, pueden observar que todos los límites se obtienen de manera directa en este caso, ¿verdad? Hay otros, vamos a ver más, ¿no? Vamos a ver más, en donde ya no son tan directos. Pero, pues prácticamente es el mismo procedimiento, nada más tendríamos que hablar ahí de simplificación. Cuando nos dan formas indeterminadas, 0 sobre 0, pues tenemos que simplificar. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero ahorita, por ahorita sería el tema que vamos a ver. Aquí les voy a poner una actividad leve ahorita, ¿no? Van a calcular límites, a ver si les quedó claro esto. Vamos a poner los siguientes límites, hasta le voy a poner que son directos, ¿no? Límites directos. Y pues prácticamente sería seguir las mismas recomendaciones que vimos aquí en los ejemplos, ¿no? El primero sería el límite de 5 cuando x tiende a 10. Ya sabemos cómo se calcula. En el 2, límite de x cuando x tiende a menos 20. Ya sabemos cómo se calcula también. 3, límite de 2x menos 1 cuando x tiende a 1. Si el valor que les arroja es 0, 0 es un límite porque es un número real, ¿no? Hay veces que se confunden con eso. 4. Límite de x cuadrada menos 2x cuando x tiende a 3. Y por último, en 5, límite del seno de teta cuando teta tiende a 80 grados. Aquí calcularían el seno de 80, ¿no? Entonces, déjales, pongo aquí mi poderosa. Y no sé si tengan alguna duda con referencia a esto. ¿Todo bien? No, profe, ninguna duda. Excelente. Muy bien. Está bien, profe. Ok, entonces ahorita, esa información que les acabo de ver en el pizarrón, se las voy a mandar ahorita en PDF al grupo. Y pueden analizar los ejemplos. Si quieren, lo ideal es que lo copien a su libretita y la actividad la hagan también en su libreta. ¿Sale? Entonces, Profe, lo va a mandar los apuntes. sí, le voy a mandar los apuntes ahorita. Ah, bueno, está bien. Voy a dejar de grabar ya, ¿no?